¿Qué tal, gente del terror? Yo soy Mr. Halloween y hoy veremos las 7 mejores películas slasher. Número 8. Película dirigida por Jim Gillespie. Narra la historia de Julie James y sus 3 amigos. Ellos se divierten en una fiesta hasta terminar bastante alcoholizados. Y debido a eso, cuando regresaban a casa, atropellan a un hombre que se encontraba en medio de una carretera desierta. Al no saber qué hacer, los 4 amigos deciden deshacerse del cuerpo. Un año después, Julie ya está en la universidad y piensa que este incidente había quedado en el pasado. Sin embargo, cuando regresa a su pueblo natal para pasar sus vacaciones ahí, recibe una carta que dice: "Sé lo que hicieron el verano pasado". Después de recibir esa carta, comienzan a suceder una serie de sucesos misteriosos y bastante peligrosos, ya que será perseguida por un hombre desconocido que pondrá en peligro la vida de Julie y de sus 3 amigos. Número 7. Esta película es dirigida por Rob Schmidt y cuenta la historia de Chris, que va en una carretera para ir a una entrevista de trabajo, pero se encuentra un accidente que bloquea la carretera. Debido a esto, Chris toma otro camino, pero al distraerse, ella choca con el auto de un grupo de 5 amigos que se encontraban en la carretera con las llantas pinchadas. Poco tiempo después descubren que en la carretera hay un alambre de púas atravesado en el camino, y se dan cuenta de que esa es la razón por la cual sus llantas se habían pinchado. Al querer buscar ayuda se adentran en el bosque y encuentran una cabaña, pero lo que no sabían es que en esa cabaña viven 3 montañeses extremadamente violentos con una apariencia macabra. Chris y el grupo de amigos tendrán que hacer todo lo posible para escapar y salvar sus vidas. Número 6. La película es dirigida por Bernard Rose y gira en torno a Helen Lyle, una estudiante de la Universidad de Chicago que decide hacer su tesis sobre las leyendas y mitos locales, pero la leyenda con la que se siente especialmente atraída es la leyenda de Candyman, un asesino feroz armado con un garfio en lugar de su mano amputada, y se cree que aparece cuando se dice su nombre frente al espejo 5 veces. Helen comienza a investigar los lugares en donde se rumorea que aparece Candyman, y al sentirse bastante intrigada por saber si la leyenda es real, realiza el ritual frente al espejo, pero desde que lo hace, comienzan a suceder una serie de terribles asesinatos, y Helen comienza a ser acechada por una persona que se cree que es el hombre de la leyenda. Número 5. La película cuenta con la dirección de Tom Holland y cuenta la historia de Andy Barclay, que recibe un muñeco muy popular llamado Chucky, como regalo de su madre, Karen Barclay. Pero lo que no saben es que ese muñeco contiene el alma de Charles Lee Ray, un asesino que era perseguido por la policía y que se refugia en una fábrica de juguetes, en donde realiza un ritual de magia vudú para transferir su alma a uno de los muñecos de la fábrica. Poco tiempo después comenzarán a suceder numerosos asesinatos y el único que sabe quién es el responsable es Andy, pero nadie le cree. Un detective contacta con Karen para encontrar al asesino, pero al encontrarlo descubrirán que sus vidas corren un grave peligro. Número 4. Película dirigida por Toby Hooper. Narra la historia de Sally, Franklin, Jerry, Kirk y Pam, un grupo de adolescentes que viajan en una furgoneta y en medio de la carretera recogen a un autoestopista que se comporta de una forma muy extraña. Los jóvenes llegan a una granja para visitar la tumba del abuelo de Sally, pero descubrirán que al lado viven un grupo de asesinos enloquecidos, y un hombre que usa una motosierra y una máscara de piel humana irá atacando al grupo de jóvenes uno por uno, y para sobrevivir tendrán que hacer todo lo posible para poder escapar de ese lugar. Número 3. La película está dirigida por Wes Craven
y gira en torno a Sidney Prescott, que vive en un pueblo de Woodsboro. Un día recibe unas llamadas telefónicas bastante extrañas y se entera de que sus amigos también reciben las mismas llamadas. Poco tiempo después se enteran de que las llamadas provenían de un asesino en serie enloquecido, que usa una máscara blanca y una túnica negra. Sidney sabe que ella es una de las víctimas principales del asesino y al estar bastante asustada ya no sabe en quién confiar, y sabe que el asesino podría ser cualquiera. El objetivo de Sidney es encontrar la identidad del asesino para poder sobrevivir. Número 2. Película dirigida por Steve Miner y cuenta la historia de un grupo de jóvenes que se dirigen al campamento Crystal Lake para un programa de formación de consejeros. Paul, el líder del grupo, relata la historia de Jason Borges, un niño que se ahogó en el acampamento muchos años atrás, y nadie se toma en serio la historia de Jason hasta que la mitad del grupo se va al pueblo. Es entonces que en el acampamento comienzan a ser asesinados, y cuando Paul y Ginny regresan al campamento, descubren que el asesino es Jason Borges y que está sediento de sangre, así que ellos tendrán que escapar de Jason para no perder la vida. Número 1. Esta película está dirigida por John Carpenter y narra la historia de Michael Myers, un niño de 6 años que acaba con la vida de su hermana de 15 años. Debido a esto, Michael es internado en un hospital psiquiátrico. Sin embargo, 15 años después, Michael de alguna forma consigue escapar del psiquiátrico, con el único objetivo de volver al pueblo para matar de nuevo. Ahí comete una serie de asesinatos, sin saber que el Dr. Loomis, el médico del manicomio, lo sigue muy de cerca. Michael descubre que tiene una hermana menor. Es entonces que Michael la acecha, y su nuevo objetivo es acabar con la vida de su hermana, y ella tendrá que buscar la forma de sobrevivir. Estas son las mejores películas slasher que tienes que ver, así que prepara palomitas y una bebida para verlas esta noche. Pero yo sé que aún no estás satisfecho, así que mira este video de las mejores películas de terror que puedes encontrar en Amazon Prime. Si te gustó el video dale like y no olvides suscribirte, tendrás videos todas las semanas. Si te gustó el video dale like y no olvides suscribirte, tendrás videos todas las semanas. Yo soy Mr. Halloween y te deseo una feliz y aterradora noche.